Bueno, como están acá, estamos nuevamente. Vamos a conocer las reacciones de alquenos y alquinos. Las reacciones de alquenos son muchas. Vamos a ver las más importantes. Y también vamos a trabajar las reacciones de alquinos. Hay que saber que no hay muchos compuestos eh, alquinos en la naturaleza. ¿Sí? Hay algún tipo de explicación, pero en general se encuentran mayoritariamente los alquenos en la naturaleza. En principio vamos a ver que cualquier alqueno sufre en principio reacciones de adición electrofílica. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre tiene que haber un reactivo electrófilo. El electrófilo, como ya dijimos en el video anterior, en realidad son especies con carga positiva. ¿Sí? Tienen carga positiva. Y los nucleófilos tienen carga negativa. O sea que el hecho de que se esté utilizando, en este caso, bromuro de hidrógeno, tiene que ver justamente con la capacidad que tiene esta especie de liberar un protón. Más allá de que si el medio sea acuoso o no acuoso, independientemente de eso, vamos a tratar de comprender la naturaleza de la reacción. Entonces, tenemos un bromuro de hidrógeno, en general lo podemos denominar halogénuro de hidrógeno, que la especie acá principal es este hidrógeno en forma de protón. ¿Sí? Por otro lado, también recordemos que acá tenemos un enlace doble, y uno de esos enlaces dobles es el enlace pi. En consecuencia, lo que va a ocurrir es que el par de electrones pi le va a ceder ese par al protón, y este par electrónico va a ser transferido ¿hacia dónde? Hacia el bromo. De tal manera que si este bromo gana este par electrónico, se va a transformar en el anión bromuro. En el mientras tanto, como este par electrónico ya no está más, ¿sí? se fue entre comillas, o sea, se unió con este hidrógeno, lo que va a ocurrir es que este carbono va a quedar con una deficiencia electrónica. O sea, el electrón que formaba parte del enlace pi no está más. Entonces se va a formar un carbocatión. Esta especie en realidad es un intermediario. ¿Qué significa un intermediario? Es un estado, digamos, intermedio que dura muy poco, que depende también de cómo se estabilice. No es lo mismo un carbocatión primario, uno secundario y uno terciario. Más adelante vamos a ver justamente que, por ejemplo, los terciarios son más estables, se van a reaccionar de alguna manera con mayor comodidad. O sea que una vez que tenemos el carbocatión, lo que va a suceder es que el bromuro, que es una base de Lewis, es un reactivo nucleofílico, le va a ceder un par de electrones para que se pueda unir acá. ¿Sí? De esta manera damos comienzo a cómo se desarrolla el mecanismo de reacción. Vamos a continuar. Observen ustedes que bueno, acá hay una explicación, ¿sí?
hay que tomarse un tiempo para poder comprenderla. Acá acabo de explicar lo que está ocurriendo acá, y acá por el otro lado encontramos lo que anteriormente era el bromuro de hidrógeno, ahora está representado con la letra I, con una carga positiva al electrófilo y con la Z negativa al nucleófilo, y da como resultado esta especie. Esto, bueno, después lo profundizan, ¿sí? Ya con estos datos que le estoy dando los trato de orientar. Nos acordamos que, bueno, que son híbridos sp2, estos dos carbonos, ¿sí? Y observen ustedes que después, en el producto final, que es este, observen que este carbono y este carbono ya no tiene un doble enlace, en consecuencia ya son híbridos sp3, o sea que en la adición electrofílica de un halogenuro de hidrógeno, el alqueno se termina convirtiendo en un halogenuro de alquilo, y sus carbonos se cambian de hibridación de sp2 a sp3. Vamos continuando, ¿sí? Acá vamos a ver más puntualmente la adición de un halogenuro de hidrógeno, un alqueno, ¿sí? Siempre podemos utilizar fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno o ioduro de hidrógeno. A veces me han preguntado, ¿y el astato, profe, qué pito toca? Y el astato es el último que está allá abajo, sin nula existencia. Entonces no lo consideramos un halógeno, ¿sí? En potencia. Muy bien, vamos a seguir continuando con nuestra explicación. Acá observen que, bueno, que el eteno, cuando reacciona con cloruro de hidrógeno, se forma el cloroetano o el cloruro de etilo. Si tenemos, por ejemplo, partimos del ciclohexeno y lo hacemos reaccionar con el ioduro de hidrógeno, se va a formar el yodo clorohexano, ¿sí? Se adiciona. Muy bien. Ahora, obviamente, uno se podría preguntar cuál es la diferencia entre usar, ¿sí?, el cloruro de hidrógeno y el ioduro de hidrógeno. Lo interesante de esto es que, bueno, el cloro, ¿sí?, es un átomo más chiquito. El yodo, sí, es un anión más grande. Esto lo que va a permitir es que los hidrógenos se liberen con más facilidad a medida que el halógeno desciende, ¿sí? O dicho de otra manera, cuanto más electronegativo es el halógenuro, el hidrógeno se libera con mayor dificultad. Por eso el fluoruro de hidrógeno, flúor, electronegatividad 4.0, imagínense, tiene muy retenido este hidrógeno, ¿no?, al protón. Entonces este reactivo se adiciona con más facilidad. De hecho, se lo utiliza para determinar la cantidad de dobles enlaces en determinados aceites, por ejemplo. Muy bien, continuamos. Acá ya se empieza a poner linda la cosa. A ver si podemos agrandar esto, ¿sí? Observen ustedes que en este caso tenemos un alqueno,
¿sí? Que está ramificado, ¿sí? O sea, vamos a abrir esto. Observen ustedes que este sp2, ¿sí? Este también es sp2, pero este sp2 es un carbono secundario, ¿sí? ¿Por qué? Porque está unido a este y a este. Sin embargo, este carbono, ¿sí? Está solamente unido al otro sp2, por lo tanto es primario. Ahora, considerando esto, hay dos posibilidades. Dos posibilidades. Una podría ser que el carbocatión, ¿sí? O pensemos el halogenuro, ¿sí? O el carbocatión primero se va a tener que unir a este carbono o a este, ¿sí? La idea principal es que en realidad el carbocatión que se va a formar siempre es el más sustituido. Por lo tanto, este par de electrones pi primero se lo va a ceder, por supuesto, a este protón, ¿sí? Y se va a unir a este carbono, ¿sí? ¿Vieron? Fíjense, observen acá un carbono hidrógeno 2, acá un carbono hidrógeno 3. Quiere decir que el par electrónico se lo cede al protón y este hidrógeno forma una unión acá. Muy bien. Esto significa que en el estado, digamos, en el intermediario, el carbocatión formado es justamente este, ¿sí? El secundario. También podría ocurrir que el carbocatión formado fuese en el primario. Por eso en el texto dice o se forma este o este. La realidad es que la probabilidad es que se forme justamente el 2-cloro 2-metilpropano, porque el carbocatión más sustituido es justamente este, ¿sí? El que estoy señalando ahora. Este es el carbocatión más sustituido, ¿no? Está la reacción ya hecha. Ahora vamos, seguramente se va a desarrollar mejor, ¿sí? Este mecanismo. Y bueno, lo que acabo de comentar justamente se observa acá, ¿sí? Cuando tenemos esta especie con el cloruro de hidrógeno, tenemos dos posibilidades. O que el carbocatión se forme acá, o que el carbocatión se forme acá. Se va a formar con el carbocatión que está más sustituido, que es este, ¿sí? Que va a ser el único producto formado. Muy bien. Ahora vamos a continuar viendo la estabilidad de los carbocationes, y es lo que estuvimos explicando recién de alguna manera. O sea, a medida que este carbocatión está más sustituido, estas R significan radicales, ¿sí? Son otros carbonos, ¿sí? Otras cadenas, podríamos denominarlas, ¿no? Vamos a hacer una representación en el Chain Sketch, así ya lo vamos viendo, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos esta especie, ¿sí?
La ordenamos, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos este carbono, ¿sí? Este carbono, y vamos a ponerle acá, ¿sí? Una carga positiva que nos está indicando de que está justamente en un carbono terciario, ¿sí? Hay una sustitución metil acá, otra acá y otra acá, ¿sí? Podemos poner otra acá si quisiera, ¿sí? Otro carbono acá, otro carbono acá, ordenamos sin importar lo que exista acá, ¿sí? Esto es un radical, esto sería otro radical y esto sería otro radical, y el carbono que está en el medio es el carbocatión terciario, mucho más estable que un secundario o un primario. Bueno, muy bien, vamos a volver, ¿sí? Vamos a volver, ¿sí? Este es el menos estable. Entonces, estos son los mapas, ¿sí? Los mapas que nos permiten saber cómo se concentran las densidades electrónicas, ¿sí? Los mapas de potencial electrostático. Fíjense en que observen que en el caso del catión metilo, ¿sí? Hay una alta densidad acá positiva, ¿sí? Cada vez mayor. La densidad acá se encuentra en esta zona, ¿sí? La densidad en esta, y la densidad de un terciario está disminuida acá. Hablo la densidad positiva, ¿no? Porque de alguna manera todas estas nubes, ¿sí? Que rodean por un fenómeno de hiperconjugación, lo que hacen es estabilizar esta zona positiva. Muy bien, entonces acá hay algún problemita muy sencillo para resolver. Nos está preguntando por orden decreciente, o sea que decrece, que baja, ¿sí? Este es terciario, o sea que este va a ser el primero, este va a ser el segundo, este va a ser el más inestable, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar, ¿sí? Observen ustedes que tenemos acá un primario, ¿sí? Un carbocatión primario, y acá tenemos un carbocatión terciario, ¿sí? Si miramos la energía libre de Gibbs, se van a dar cuenta que cuando tenemos un carbocatión terciario, como en este caso, la energía libre es menor, ¿sí? Fíjense en que la altura que me indica el valor de la energía libre es más pequeña para un terciario que para este primario. Esto significa que la reacción es más espontánea, ¿sí? Reacciona con más facilidad, etcétera. Bueno, muy bien. La regioselectividad de las reacciones de adición electrofílica. Seguimos más o menos con lo mismo, ¿sí? Tenemos acá al 1-propeno con cloruro de hidrógeno. Observen que
se forma el 2-cloropropano, ¿sí? Siempre siguiendo la misma regla. Carbocatión más sustituido es justamente el que va a ser atacado, o es el que le va a ceder el par electrónico del halogenuro, ¿sí? Como en este caso. Acá vemos otro caso, ¿sí? En alguna medida interesante, lo vamos a ampliar un poquito. Este caso es interesante porque observen ustedes que tenemos, lo vamos a hacer en azul, ¿sí? En azul, observen que el doble enlace se encuentra, ¿sí? En el 2-metil-2-buteno, ¿sí? 2-buteno, o sea que tenemos una posibilidad de carbocatión, acá y una posibilidad de carbocatión acá, ¿sí? Acá estarían los dos carbocationes que se podrían formar, ¿sí? Obviamente este es terciario y este es secundario, ¿sí? Si observan con atención, lo saco. Este es terciario y este es secundario. Fíjense en que el producto principal se da acá, en este carbocatión. ¿Por qué? Porque es el más sustituido y este se va a dar en menor medida. Lo mismo ocurre en el 1-metilciclohexeno. ¿Qué ocurre? Tenemos dos sp2, pero ¿sí? Fíjense en que es secundario, este es terciario, ¿sí? Está unido a este y a este, y este es secundario, pues está unido a este y a este. Por lo tanto, el producto principal va a ser el que forma el carbocatión más sustituido, ¿sí? O sea, el 1-bromo, 1-metilciclohexano va a ser el principal, ¿sí? Porque justamente es el que está más sustituido. Eso no quiere decir que este no se forme. En los laboratorios, en general, cuando se sintetizan, se adicionan, etcétera, lo que se hace, obviamente se van a obtener los dos. Después hay una cuestión muy laboriosa que tiene que ver con poder separar ambos. Muy bien. Obviamente son isómeros estructurales. Ya sabemos lo que es un isómero estructural, tienen la misma fórmula molecular, pero se distinguen de la manera en que están unidos, ¿no? Esto ya lo sabemos, ¿sí? Lo vimos. Ahora vamos a ver este caso. Fíjense en que tanto este carbono como este es secundario, ¿sí? Secundario. Muy bien. Observan ustedes que le va a dar prácticamente lo mismo que reaccione en este carbocatión o en este, porque los dos estarían prácticamente en las mismas condiciones, ¿no? Observen también este ejemplo. Vamos a achicar.
En este ejemplo, fíjense en que el carbocatión, ¿sí?, se va a adicionar en el carbono 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es secundario. O sea que todas estas reglas más se aplican y se conocen como el mecanismo, la regla de Markov-Nikov.